Bienvenidos a Memorias de un consultor. Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 98 de Memorias de un consultor. Cuéntame. El episodio de hoy es un episodio distinto, especial. Estáis acostumbrados a que os vaya contando, pues cómo ha sido mi trayectoria desde que empecé a trabajar como consultor. Estoy haciéndolo de manera cronológica, pero hoy voy a dar un salto en el tiempo. Y me voy a venir al presente, me voy a venir a 2023. ¿Por qué? Porque lo que os quiero contar es la historia de alguien que no soy yo, porque me pareció interesante. Y bueno, esto es una persona que he conocido pues gracias a las redes sociales, que contacté con él cuando él estaba en Estados Unidos y bueno, luego por circunstancias de la vida hemos tenido oportunidad de conocernos personalmente. Y hace unas semanas estuve tomándolo con él y me contó un poco cómo fue su historia y creo que es interesante que la conozcáis. No voy a decir su nombre, utilizaré un nombre ficticio como siempre, pero bueno, si me conocéis, creo que no será difícil adivinar de quién estoy hablando. Vamos a llamarle Luis Alfredo. Luis Alfredo es un joven latinoamericano. Joven es ahora, que tiene 32, y más joven era por aquel entonces, que con 15 años, es decir, en 2006, se fue a vivir a Estados Unidos. Cuando llegó allí estuvo trabajando de todo, de camarero, limpiando oficinas, piscinas, jardines, paseando perros, bueno, pues como fuera para ir sacando su dinero y a la vez, por supuesto, iba estudiando. Cuando llegó el momento de hacer una carrera, pues estudió finanzas en Georgia, creo, y esto era además algo que le apasionaba a todo el mundo de las finanzas. Y creo que no se le daba mal, porque en su universidad llegó a ganar, bueno, no, perdón, a quedar tercero en un concurso a nivel nacional entre todas las universidades estadounidenses, privadas y públicas incluidas. Pero cuando terminó su carrera, pues se enteró de que era complicado obtener el visado. No le iban a dar la visa porque la visa en Estados Unidos, los visados se reparten de una manera peculiar. Imagino que habéis oído hablar de la tarjeta verde, ¿vale? Para trabajar. Una cosa es estar en Estados Unidos estudiando y otra cosa es trabajando, ¿vale? Para poder trabajar tienes que obtener ese visado. Y se reparten unos 100.000 al año, creo que son. Y se enteró por aquel entonces, que yo no lo sabía, me lo contó, que tenía prioridad el personal sanitario. Por ejemplo, médicos y enfermeras, pues de esos 100.000 visados, los primeros que van a obtener van a ser cualquiera que se dedique al sector sanitario. Y después, todos los doctorados en temas de tecnología, ¿vale? Y después, el resto de gente que se dedique a temas de tecnología. Con lo cual, la parte de finanzas no entraba dentro de ese cupo y era difícil obtener un visado habiendo hecho esos estudios. Pues cuando Luis Alfredo se enteró, dijo, mira, yo me quiero quedar aquí a vivir, necesito un visado, ¿qué hago? Se puso a estudiar computación. Aunque ya digo que lo que se le daba bien y lo que le gustaba realmente eran las finanzas, él, bueno, vio que había una opción ahí para poder obtener el visado, algo que con finanzas no iba a conseguir, y se puso a estudiar computación. Algo que en un principio no le llamaba nada, pero que bueno, que terminó haciendo también esos estudios. Evidentemente, mientras estudiaba, seguía trabajando en uno, en dos o tres sitios en los que hiciera falta para poder sufragarse precisamente esos estudios. Cuando terminó, le quedaba todavía conseguir un empleo para realmente poder optar a ese visado. ¿Qué hizo? Bueno, se hizo una lista con más de 700 empleos a los que aplicar. Su objetivo era claro, conseguir el visado, ya que se le acababa el tiempo. Ya no tenía más tiempo para seguir prorrogando el visado como estudiante y necesitaba conseguir un trabajo que le diera opción a obtener ese deseado visado.
Esa lista de 700 empleos a los que aplicó, probablemente iba ya por el 500, según me contó, y bueno, pues le rechazaban, llegó a tener alguna entrevista, pero no era seleccionado, etcétera. Entonces, en una compañía quedaron en que le iban a hacer una entrevista un jueves. Un jueves, y bueno, ya sabéis, en Estados Unidos las distancias, pues como son, no eran en la puerta de tu casa, pues a veces el hecho de tener que acudir a una entrevista implicaba un viaje, tener que pues, dejar de trabajar donde estuvieras trabajando, coger permiso, etcétera. Entonces tenía una entrevista en una empresa un jueves y el miércoles, cuando lo tenía todo preparado, le avisaron de que habían cogido a otra persona y que lo sentían mucho, pero se cancelaba su entrevista. Ante esa perspectiva, y como veía que el tiempo se le echaba encima, pues no se le ocurrió otra cosa, es decir, esto no me lo pueden hacer. Se fue hasta la compañía, hasta la puerta de la compañía que le había rechazado en el último momento, es decir, que no le había dado opción a entrevistas. Previamente buscó el nombre del dueño de la compañía y se presentó en la puerta de la misma con una pancarta que ponía Johnny, supongamos que el jefe se llamaba Johnny, quiero una hora contigo. Desde entonces, además, aunque llevaba ya tiempo en Estados Unidos, según me comentó, su inglés no era perfecto, ni mucho menos. Pero él tenía claro que necesitaba hablar una hora con ese hombre. Y si conseguía eso, probablemente podría tener opción a tener una oportunidad. Entonces, él decidió que iba a estar allí durante 3 días, de 7 de la mañana a 12 de la mañana, le daba ese intervalo para que el jefe pasara por la oficina con la pancarta plantado en la entrada de la compañía. Evidentemente, luego me decía, dice, claro, yo pensándolo más tarde, decía, bueno, es que ese hombre a lo mejor no tenía por qué pisar las oficinas o podía haberlo pillado de viaje, etcétera. Bueno, el caso es que él decidió hacer eso y era como su última carta. El primer día estuvo allí pues sus 4 o 5 horas, nadie le hizo ni caso. Segundo día, nadie le hizo ni caso. Y el tercer día, un coche se paró y le dijo, perdona, ahí pone mi nombre. ¿Qué quieres de mí? Entonces Luis Alfredo se dirigió a él y le dijo, me gustaría poder hablar con usted para contarle mi situación personal y por qué estoy aquí. Johnny accedió, le hizo subir al coche y fueron a su despacho. Y en su despacho, pues Luis Alfredo le contó un poco lo que había pasado, cómo estaba convocado a una reunión, cuál era su situación personal, cuánto tiempo llevaba estudiando, cómo se había preparado para todo esto, y él lo único que pedía era una oportunidad. No veía justo que un día antes lo hubieran avisado cuando él tenía todo preparado, etcétera. Entonces Johnny le escuchó atentamente y le dijo, bueno, yo lo que puedo hacer es darte una oportunidad de trabajar a media jornada. A media jornada pagándote. Y la otra media puedes estar aquí también aprendiendo, pero sin cobrar. Alfredo vio una puerta abierta. No era lo que le esperaba, ya que él necesitaba, aunque estuviera trabajando allí toda la jornada y cobrando media, necesitaba seguir ingresando, pero bueno, ese era un problema que ya se buscaría, porque lo que tenía delante de él era la oportunidad de conseguir ese ansiado visado, que era en aquel momento lo que más le importa. Como decía, él había estudiado finanzas, había estudiado computación, le encantaba el mundo de las finanzas y apareció allí en una empresa que realmente se dedicaba a algo que no había escuchado nunca, algo que se llamaba SAP. Concretamente, le pusieron a programar en ABAP, un lenguaje que evidentemente no había visto durante sus estudios, pero que bueno, pues alguien le contó, mira, esto es un lenguaje de programación, trabajamos con un software empresarial que se llama SAP y este es su lenguaje. Y bueno, aunque él era algo que no había visto, pues empezó a pegarse con él, como empezamos muchos, realmente, sin tener ni idea de lo que era esto. Poco a poco, él fue avanzando y se fue ganando la confianza de la gente. Él tenía claro que lo que necesitaba allí era, sobre todo, eso, ganarse la confianza de la gente y que aunque le pagaran media jornada, él pues realmente iba a dedicar su esfuerzo como si estuviera cobrando jornada completa y más. Como decía,
su mundo realmente, hasta que se puso a estudiar computación, eran las finanzas. Pues bueno, dentro de esa también estaba por ahí el módulo financiero, con lo cual él veía también pues hay cierta salida. Pero al principio le pusieron, debido a su última formación, a programar en ABAP. Entonces, estando ya por ahí, ya se había ganado la confianza de la gente. Él, como me decía, dice, yo estaba allí dispuesto para todo, a echar una mano a cualquiera, para estar programando, intentaba ayudar a cualquier compañero y al final, bueno, le dieron la oportunidad de incorporarse a la compañía, realmente a jornada completa. Y estando ya allí a jornada completa, alguien le habló de que, bueno, dentro de lo que estaban haciendo en SAP, se había comprado un nuevo software de recursos humanos que se llamaba SuccessFactors y que bueno, que si le interesaba empezar a mirarlo. Como decía, finanzas era lo que le gustaba, recursos humanos no tenía ni idea, pero como en su momento no tenía ni idea de ABAP y se puso con ellos, y dijo, bueno, vale, ¿por qué no? Me pongo con ello. Esto debe ser sobre 2014, por lo que me estuvo contando. SAP había comprado SuccessFactors en 2012, empezaba en Estados Unidos a haber cierto interés por todo aquello, y él empezó a pegarse con el sistema. Y bueno, pues como todo, si le echas ganas, te empiezas a pegar, pues al final, pues evidentemente se va viendo el resultado en los esfuerzos que pongas. Posteriormente, cuando le conocí, hablando con él, o he pasado unos años de todo esto, antes de que conociera esta historia, él siempre me ha dicho que él, desde que empezó a trabajar con esto, nunca ha ido a ningún día ni festivos, ni fines de semana, ni nada, que no haya tocado la máquina. Entonces, el tema del aprendizaje continuo es algo que lleva desde el principio. Y bueno, pues debido también a sus orígenes, está claro que el esfuerzo es algo que le acompaña desde aquel entonces. Como os decía, 2014, me le empieza a pegarse con SuccessFactors y estuvo en esta compañía hasta 2016, ¿vale? En esos 2 años aprendió mucho, conoce la herramienta desde el principio, en aquellos momentos no había especialistas en SuccessFactors y como os decía, si yo voy aprendiendo un poquito todos los días y sin dejarlo, pues evidentemente el grado de avance que tengo pues va a ser mucho más elevado y mucho más rápido que aquellos que, bueno, dan un curso, se ponen a mirar otra cosa, etcétera, etcétera. El caso es que llegado 2016, pues le surgió una oportunidad de irse a una gran consultora y él, bueno, pues después de haber estado esos 2 años y medio en esta primera empresa que le dio esa oportunidad, decidió dar el salto. De una nueva consultora en la que la práctica de SuccessFactors a una gran consultora, de estas que mencionamos siempre, una de las grandes, hay en Estados Unidos, y de la mano de otra persona, formaron un equipo de la nada. Llegaron a ser, no sé si me dijo, 60, 80 personas, o incluso más, ¿vale? Porque en Estados Unidos las cifras son mucho mayores que cuando las comparamos con Europa o concretamente con España. No sé si a lo mejor en lugar de 80 son 200, pero digo, un equipo potente en 4 años. Y empezaron a desarrollar esa práctica y terminaron, como os decía, teniendo un equipo bastante potente. Pasados otros 4 años, se fue a otra consultora, otra también de la que podemos decir de las grandes, de esas que tienen unas tarifas que asustan. Y allí estuvo ya como cliente, porque él había participado en distintos proyectos de implantación, entre ellos en esta consultora, y se quedó como cliente interno, dando soporte a sus compañeros y, bueno, pues trabajando eso como consultor interno. Estando ahí, se dio cuenta de que realmente eso no terminaba de llenarle porque, bueno, pues ya sabemos, no es lo mismo trabajar en consultoría que en cliente. En consultoría tienes ciertos riesgos y ciertos beneficios, tratas con distintos clientes, ves distintas instalaciones, distintas casuísticas. Cuando estás en un cliente, muchas veces te sientes más acotado y entonces a lo mejor no puedes expandir todo lo que te gustaría hacer o poner en práctica todos los conocimientos que tienes. Y decidió en 2021 que era el momento de dar un paso adelante e intentarlo por su cuenta. Y desde entonces, pues está trabajando por su cuenta, consiguió montar su propio negocio, en principio de manera totalmente independiente e individual, como freelance, y desde entonces ha ido formando su compañía. Compañía que tiene ahora mismo, donde, bueno, pues tienen, no sé exactamente cuántas personas, pero varias personas trabajando con él y espera, su idea es en los próximos años, eso, pues llegar a facturar varios millones de dólares.
Y estoy seguro de que lo va a conseguir. Como decía, todo esto me lo contó hace unas semanas, que estuvimos juntos tomando algo, y aunque bueno, yo sabía algo de sus inicios, no me lo había contado nunca con tanto detalle. De hecho, nosotros nos conocimos pues porque contactamos en redes sociales, porque bueno, para mí, Luis Alfredo y otras 2 o 3 personas, todos de Estados Unidos, eran personas de referencia en todo el tema de Success Factor. Yo pues me informo muchas veces de novedades y demás, pues por Twitter o por LinkedIn y bueno, pues sigo a 3, 4 personas que publican cosas muy interesantes y Luis Alfredo era uno de ellos. De hecho, yo estaba en contacto con él y bueno, por circunstancias de la vida, hace un par de años vino por España, estuvo viviendo por aquí una temporada y en su momento contactó conmigo porque, no sé, le había comentado algún artículo o algo y al comentarme que venía de España, yo le dije que, bueno, si le podía echar una mano en algo, estuvimos en conversaciones, nos vimos un par de veces y desde entonces, bueno, mantenemos cierta relación, ¿vale? Y de hecho, cuando estuvimos tomando algo esta última vez, realmente él me preguntaba cosas a mí para que yo le orientara en algo, le diera consejos, cuando le decía, vamos a ver, no te equivoques, que aquí realmente el mentor eres tú. Y él me decía, no, pero tú eres más mayor. Sí, soy algo más mayor que él, aunque no lo parece, porque tú ves alguna foto de él y él parece más mayor de lo que es, pero realmente lo que ha vivido él en esos 32 años que tiene, creo que es mucho más intenso, mucho más interesante que todo lo que haya podido vivir yo en mis 51 años. Y simplemente quería compartirlo con vosotros, pues para que lo conocierais y para que vierais la importancia que puede llegar a tener un hecho como el cojo una pancarta, me planto en la puerta. ¿Cuántos de vosotros hubierais sido capaces de hacer eso? Evidentemente, con esto no quiero decir que cualquiera que quiera conseguir un trabajo ahora, pues nada, se haga una pancarta y se plante en la puerta de la compañía de turno. No, me refiero más a la actitud de hacer cosas. ¿Vale? Hay cosas que se te pasan por la cabeza, pero realmente luego no terminas haciendo. Con lo cual eso nunca va a tener ningún tipo de resultado. No vale con pensar las cosas, hay que pensar las cosas y hacerlas. Y tener la decisión y la capacidad de decir, esta es mi oportunidad, esta es una opción, puede parecer un poco desesperada, pero es mi opción y allá voy. Y voy con ello y más. Y por supuesto, una vez que obtienes esa oportunidad, el mérito no está simplemente en plantarte allí con la pancarta, el mérito está en luego hacerte valer y hacerle ver a esa persona que te dio esa oportunidad que no se había equivocado. Y eso realmente te va a tocar demostrarlo a ti con tu trabajo en el día a día y con tu esfuerzo. Así que lo cierto es que en la relación que tenemos, Luis Alfredo y yo, pues yo le veo como ejemplo de muchas cosas y él me ve a mí como ejemplo de algunas otras. Los dos generamos contenido, pues tenemos cierto conocimiento de Success Factor y de otras soluciones. Y bueno, hemos compartido experiencias y vivencias con clientes. Él, por ejemplo, dice que se siente muy reflejado en todo lo que cuento por aquí, en Memorias de un consultor. Y bueno, como realmente esto es Memorias de un consultor, en este caso el consultor soy yo, hoy quería hacer un episodio genérico porque creo que esta experiencia de otro consultor puede ser muy valiosa y me apetecía compartirla con todos vosotros. Él, como es un fiel oyente de esto, imagino que toda esta historia ya le sonará. Así que desde aquí, un abrazo para Luis Alfredo y muchas gracias por haber compartido conmigo toda tu historia. Y tengo que decir que no lo hablé con él, el hecho de compartirla con todos vosotros, pero espero que no le moleste. De hecho, he conservado el anonimato por si acaso, aunque seguro que algunos podéis deducir quién es. De todas formas, espero que no le moleste el haber compartido esto, porque si no le veo que se planta en la puerta de mi casa con una pancarta y me la lía. Ah, por cierto, obtuvo su visado y no solo eso, a día de hoy tiene nacionalidad estadounidense.
De todo lo que os he contado hoy, pues realmente resaltaría toda la historia. Pero bueno, si tengo que destacar tres cosas. Uno, hay que atreverse a hacer cosas. Dos, el esfuerzo finalmente suele tener su recompensa. Y tres, intenta que tu actitud sirva de ejemplo para otros. Y hasta aquí hemos llegado hoy con este episodio un tanto especial. En el próximo volveré a retomar lo que os contaba en el episodio 97, seguiré con mi relato cronológico y lo publicaré en las próximas semanas. Como os digo, intento recuperar la regularidad y pronto podré volver a decir, espero, lo de el próximo miércoles a las 8 de la mañana, etcétera, etcétera. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en la mayoría de plataformas de podcasting tipo Spotify, iVoox, Apple, etc. Y si queréis saber algo más de mí, ya sabéis, mi blog personal a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.